Bienvenidos a una emisión más de Discutamos México. Soy Federico Reyes Heroles y tengo el honor de conducir esta emisión que estará dedicada a la prospectiva, a cómo será nuestro país en un futuro, cómo debiera ser, cuáles son los problemas que avisoramos, pero también cuáles son las ventajas que le vemos a ese futuro que está en construcción. Estoy muy contento porque esta noche tenemos a 3 personas que conocen mucho del área. Me siento muy honrado. Yo no soy especialista en prospectiva, pero ellos sí lo son. Son personas que han dedicado su vida, sus estudios a analizar este tipo de cuestiones, a darnos un retrato a partir de información dura de cómo vienen las tendencias de nuestro México. Los voy a presentar en orden alfabético. En primer lugar, al doctor Antonio Alonso Concheiro, quien es una de las personas que ha trabajado desde hace mucho tiempo en prospectiva. Cuando no se hablaba de la prospectiva, él ya dirigía un centro de investigación, el centro de investigación que lleva el nombre nada menos y nada más que el del ex rector Javier Barrosierra. Toño, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Después quiero presentar a la maestra Guillermina Baena, maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y quien también desde hace tiempo está metida en estos materiales que son, insisto, poco comunes en México, por desgracia, porque ayudan muchísimo a la conducción y a la toma de decisiones. Maestra, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Y en último lugar, pero no por falta de méritos, sino por el orden alfabético, a don Julio Millán, quien es también uno de los impulsores de la prospectiva en nuestro país, quien preside nada menos y nada más que el capítulo mexicano de la Sociedad Mundial del Futuro, un especialista también en las relaciones entre Asia y Pacífico. Cuando Julio Millán comenzó a hablar de los cambios que se estaban dando en esa área del mundo, sonaba a una verdadera fantasía y hoy todos somos testigos de los cambios que se han generado en el mundo y en particular en esa área. Yo les quisiera proponer de entrada como plática algo que es inevitable, es hablar de la población. ¿Cuántos vamos a ser? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a habitar? ¿Qué nos dicen las tendencias de tasas de fecundidad, de crecimiento demográfico? Maestra. Bueno, dependiendo qué fecha estemos, si estamos en el 2050 o en el 2100, ¿no? Pero seguramente para el 2050 lo que sucedió es que perdimos nuestro bono demográfico joven y ganamos el bono demográfico viejo, que no es nada gratificante. No estamos preparados para ello. ¿Qué cifra le pondrían? ¿A la población total? 200, en el 2050. Las estimaciones más conservadoras de los demógrafos lo ponen en 130 millones de mexicanos. Prácticamente ya no crece la población, se estabiliza en ese año. Yo creo que son estimaciones que están subvaluando el crecimiento. Mi opinión es que va a ser alrededor de 140 o 150 millones para mediados de siglo. Pero no todos van a estar viviendo en México, posiblemente. Así es. Entonces, cuando estamos hablando de población en México, estamos hablando de la población que crece, pero la población que vive en México, para efectos económicos, pues la población que está en México o que está radicada en Estados Unidos. La tercera parte de la nación mexicana va a estar de la parte encima de la frontera norte. Y entonces, en el territorio nacional, 130. O sea, tú dices que es demasiado optimista. Demasiado bajo, sí. Demasiado bajo. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos que considerar en México lo que no se considera en otros países, que es la territorialidad de dónde está la población. Y la forma en cómo se está manejando actualmente la interacción entre Estados Unidos y México, los problemas de migración y los problemas propiamente que existen en términos de intercomunicación social, México y Estados Unidos en términos de población tenemos que crear una nueva unidad de criterio. Y esto es lo que nos cuenta mucho para el año 2050 o 2030. Creo que Toño ha hecho unos estudios muy puntuales y hay lugares, digamos, incluso donde no solamente no ha crecido la población, sino se ha disminuido la población por aspectos de migración. Y Toño en esto tiene conocimiento muy bien como Guillermina, que a mí me da mucho gusto tener esta oportunidad de estar ahora en esta conversación con una dirección de un queridísimo y además admiradísimo amigo que es Federico. Y yo creo que el tema en sí está dado porque es el fundamento del desarrollo social. Y yo creo que la perspectiva social está dado en esta primera pregunta que Entonces, has hecho. Para dejar, digamos, el escenario claro, estamos hablando de 130 y afuera un tercio, decías tú, Antonio. Sí, por lo menos. O sea, un tercio, estamos hablando de 40 y tantos millones del otro lado. Y la nación mexicana, si es que estos connacionales del otro lado se siguen comportando como
como con nacionales mexicanos, que eso es algo que está a debate, ¿no? Que es interesante porque los descendientes de mexicanos emigrados a lo mejor no hablan español, pero los hijos de ellos sí. Sí. Buscan, entre comillas, recuperar la imagen, las raíces de sus antepasados. Entonces ahí hay un fenómeno también intergeneracional muy interesante. ¿Ya tenemos suficiente luz sobre eso, sobre cómo está evolucionando la emigración, cómo se están, digamos... No, ese es justo el asunto que hace la diferencia entre los 130, los 140 o los 150 millones. Hace unos años salían del país casi medio millón de mexicanos, o entre 300,000 y medio millón de mexicanos. No sabemos cuántos en realidad. Pero ese era el monto de las cifras. El acumulado en 50 años pueden ser 20 millones si los paras todos en la frontera. ¿Qué tan efectiva va a ser la política de Estados Unidos en términos económicos o en términos políticos o simplemente policiales para evitar que esos 300,000 mexicanos o medio millón de mexicanos crucen la frontera y residan en Estados Unidos? Es la pregunta clave para la demografía del futuro del país. En realidad, el fenómeno es cómo se absorbe esa culturización y este número de personas, no solamente que ya radican, sino que son de segunda y tercera generación en Estados Unidos. La pregunta y la parte sustantiva es esta. Bajo este enfoque, parecería que nosotros tenemos que prever en este proceso cuáles van a ser los hechos sociales que van a tener influencias en las diferentes áreas. ¿Qué tanta influencia nosotros vamos a tener en Estados Unidos para efectos de esa culturización y de esa información política que van a tener los mexicanos allá? Pero se están creando partidos políticos de inmigrantes que y quieren tener influencia política en México. Entonces, veámoslo en estas dos corrientes, que cuando estamos hablando de perspectiva social, que me parece que es parte del tema, vamos a tener una masa de conciudadanos que si no viven en el país, sí van a tener influencia política y social. Yo creo que es uno de los conceptos que tenemos que ver para verlo realmente al futuro. La maestra quería decir algo, ¿no? Me parece que sí, lo que pasa es que en esta cosmopolitización no va a haber nada más gente en Estados Unidos. Ya tenemos migrantes considerables como perseguidos políticos en Canadá. Tenemos gente que está distribuida en varios lados. En las plataformas petroleras contratan mucho a los indígenas. Y seguramente muchos se van a quedar en Sudáfrica también y van a estarse repartiendo por varias partes del mundo. Ya no, en un mundo global interdependiente no nos podemos quedar ahí. Pero hay otra parte de población que se va a ir al centro por lo del cambio climático. Sí, las inundaciones, claro, la pérdida de las costas y de muchas regiones que ya se han estudiado y que esto no tarda mucho, 10 años tal vez, 15 años, la población se va a tener que venir a las partes centrales y altas del país. Va a haber un cambio, un reordenamiento territorial que si no se hace desde ahora con un sentido ya de planeación estratégica, va a ser un verdadero caos, ¿no? Ahora, la tasa de fecundidad ha caído sistemáticamente en los últimos 30 años. Tenemos ya una tasa de fecundidad similar a la de un país desarrollado. Esto quiere decir que entonces los mexicanos, las familias de los mexicanos van a ser muy distintas de las que estamos viendo actualmente. Ya hay algunos fenómenos interesantes, como por ejemplo el número de hogares sostenidos exclusivamente por mujeres, que creo que anda por cerca del 15-20%, ya es un porcentaje muy alto. Y después las familias que no tienen hijos, lo que en inglés se llama double income, no kids, doble ingreso sin hijos. ¿Cómo ven ustedes en el 2050? Vamos a situar un horizonte del 2050. ¿Cómo se imaginan? Las familias extendidas, una especie en extinción. La familia nuclear va a ser la familia, pero una familia nuclear con características distintas, como las que tú señalas. Y yo creo que habrá incluso muchos hogares en los que no haya una pareja, sino que sean gentes que se unen para vivir, para convivir, pero que no tienen una relación de pareja. Incluso pueden ser del mismo sexo y no tener ninguna relación entre ellos. Yo creo que la familia, la estructura de la familia... Tú dijiste algo que es muy importante. Dejemos el término familia para pasarnos al término hogar. Creo que puede ser más preciso, porque el término familia siempre trae una serie de connotaciones que a lo mejor ya no son funcionales, ¿no? Pero cosanguíneo, lazo
no necesariamente es así. Yo creo que de hecho lo que va a ocurrir es que muchos de los hogares ya no van a tener lazos sanguíneos. Se van a hacer uniones por conveniencia. La tasa de fecundidad ha caído sistemáticamente en los últimos 30 años. ¿Cómo ven ustedes en el 2050? Vamos a situar un horizonte del 2050. ¿Cómo se imaginan? Las familias extendidas, una especie en extinción. Yo creo que de hecho lo que va a ocurrir es que muchos de los hogares ya no van a tener lazos sanguíneos. Se van a hacer uniones por conveniencia, etc. Pero también habría que ver, por ejemplo, lo que está pasando sin que fuera una megatendencia necesariamente que se va a aplicar en México, lo que yo quiero señalar. En Europa es impresionante que el 46% de las gentes viven solas. O sea, esta es una y cifra. el envejecimiento de la población mexicana va a traer también. Va a traer ese proceso, porque a mí me gustaría elaborar un poco más en este concepto lo que constituye cómo va a ser la población. Lo que decía Guillermina, que el bono demográfico realmente lo vamos a perder si no le damos un cambio estructural real a la economía, si no replanteamos las bases económicas que no pueden seguir en términos como estamos ahora, con ciertos riesgos sociales que seguramente sería muy interesante tocar ahorita. ¿Les parece que le pidamos a la maestra Baena que nos explique esta pérdida del bono demográfico? Para el auditorio yo creo que es importante saber qué es el bono demográfico y por qué lo podemos aprovechar o perder. Claro, estamos llegando a un grupo de población muy joven que de no aprovecharla en cuestiones de estructura económica, o sea, la parte del ingreso, el de empleo, darle oportunidades de acceso a la educación y a la cultura, pues inevitablemente ese bono demográfico que construiría el futuro del país para esos años, estaría perdido con todo y el futuro del país. En cambio, sí, lo que empezamos a apreciar es una capa muy amplia de población anciana, que para esa capa tampoco estamos preparados, ¿no? No hay infraestructura, no hay apoyo, no hay orientación de cómo cuidar a los ancianos, no hay una cultura de respeto al anciano. Con trabajos estas rampas se respetan para que el anciano pueda caminar sobre ellas. En fin, tenemos frente a eso una sociedad que tiene, por una parte, grupos enormes de jóvenes, los llamados ninis, que no estudian ni trabajan y que, bueno, pues se han calculado en 7 millones, pero están subiendo tremendamente, ¿no? Y aparte, hay quien va a la escuela, pero tampoco estudia y tampoco trabaja, ¿no? Entonces, déjeme introducir un tema que es central en esto, lo tocó la maestra Baena y que creo que es algo tan común en México que ni siquiera reflexionamos. Y es que en realidad no tenemos un sistema asistencial que nos permita atender a la población que se avejenta, la población digamos, de una edad ya mayor. La estructura social es una estructura social familiar, vamos. Todavía ahí aparecen los datos de cuántas mujeres son dedicadas a la crianza de los niños, por un lado, pero también a la atención, ya sea de un pariente enfermo o de un pariente mayor. Pareciera que el Estado tendría que hacer un enorme esfuerzo si queremos liberar a estas mujeres de esa carga que está, diría yo, disfrazada, oculta, enmascarada, pero que, digo, es un costo y es un esfuerzo social. ¿Cómo lo ven ustedes? Con el tema, diría yo, además, pensiones. No necesariamente, Federico. Yo quisiera introducir una variante a lo que tú dices. Hasta ahora, por una parte, vemos a ese crecimiento de la población mayor de 65 años como una carga social, como un problema que vamos a tener que enfrentar. Y yo creo que nos olvidamos que eso es una riqueza enorme y que lo que no hemos sabido es cómo aprovecharla. No es tanto una carga social, puede ser un factor de bienestar y de riqueza enorme. Si uno revisa lo que puede ocurrir en el ámbito de la salud, va a haber un cambio muy importante de la atención a la prevención o a la promoción de la salud. Ya empieza a verlo. Pero lo va a ver por múltiples razones, entre otras las económicas. Es decir, no habría posibilidad de que el Estado se hiciese cargo de la atención a la salud de los ancianos, porque en general tienen además enfermedades crónicas, degenerativas, que son mucho más costosas de atender, si no se traslada la responsabilidad del cuidado a las familias, a los hogares, a las propias personas. Yo creo que va a haber un incremento en la edad
promedio de los mexicanos y que cada vez iremos hacia una sociedad que tenga una longevidad más sana. Sí. Entonces, los costos de atención a los viejos no necesariamente van a ser lo que son hoy. Digo, a ver, una pregunta, porque cuando ve uno los gastos médicos de las naciones desarrolladas donde la esperanza de vida es superior a la de México, aunque ya no por mucho, porque en realidad pues, ya estamos muy cerca de un retrato de país desarrollado en lo que a esperanza de vida se refiere, se ve un incremento en los gastos médicos. Bueno, la crisis del aparato de atención médico de Estados Unidos es en parte producto de la atención a estas enfermedades crónico-degenerativas, que son caras, que además requieren, digamos, medicamentos, especialidades. Pero muchas de ellas son enfermedades de estilo de vida. Y no necesariamente producto de la edad, dices tú. Pero ahorita que estás tocando eso, me gustaría tocar 2 puntos. Primero, el tema de costo en México en términos de servicios médicos es exponencial y tiene un grave riesgo. Y el riesgo es de que la seguridad social, los recursos del Estado no responden a las necesidades futuras del incremento de la población y de la edad de la población. La expansión de edad, estamos ahorita hablando de 78 años, pero cuando estemos hablando del año 2030 al año 2050, estamos hablando de cerca de 86 años o quizá ya 90 años. O sea, ya cambió esas expectativas de los que han nacido hoy, o sea, ha cambiado. ¿Qué está sucediendo? De que no hay ningún equilibrio en cuanto al costo de lo que representa el aspecto de tener seguros de gastos médicos mayores frente a lo que representa el esfuerzo social del gobierno para sostenerlo. Los que no están aquí, los que tienen que estar en esta parte privada, verdaderamente van a estar totalmente desprotegidos. Entonces es cuando entra, yo siempre insisto, lo que es la asistencia social a través de la familia. ¿Qué es lo que dice Antonio? La familia, de alguna manera, o sea, porque a mí no me gustaría quitar el concepto de familia como comunidad grupal y humana en el país. Esto va a continuar. Yo sí creo que la tendencia en México, por las raíces tanto de creencias, tanto de contacto, de tradiciones, la familia se va a mantener. Tan es así que la familia ha sido y ha representado la mejor seguridad social que tiene el país, porque cuando no existe trabajo, pues se le pone agua a los frijoles, y entonces, y cuando no existe lugar a vivir, pues está el arrimado. Entonces tenemos que entender que la historia nuestra... ¿Pero tú crees que eso vaya, en un futuro vaya a continuar? Sí, yo creo que en cierta manera, no con la intensidad que tiene ahora. Eso ya definitivamente, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que no va a ser con la misma intensidad. Pero lo que sí va a suceder es de que esa parte, ese escala de grupos de gentes, sí va a continuar. Porque no son valores, además, que se destruyen en una generación. Son valores que se mantienen en tradición por varias generaciones. Lo que está empezando a ocurrir en otros países es que, como es mucho más barato atender a esas personas en el hogar que en una institución, empieza a haber redes sociales en las que hay un pago a una persona para que atienda a varios de esas familias. No es, vamos a traer a las personas a la atención institucional para mantenerlos en los últimos años de vida con tanto bienestar como podamos, sino es acercarnos más a ellos en lugar de acercarlos a las instituciones. Y en ese sentido, en lugar de haber una familia extendida que es la que va a recibir a esas personas y atenderlas, seguramente lo que habrá es una red social que hará las funciones de familia extendida. ¿Y tú te inclinas por esa versión, por ser más económica? Pues no solo más económica. ¿Cómo lo ve? Lo que pasa es que yo creo que el Estado tiene que seguir conservando ciertas características en la asistencia social. Y una de ellas precisamente es capacitar a la gente que va a atender a estos grupos, claro, ¿no? Y además tener infraestructura. Así como tenemos jardines de niños, debíamos de tener jardines de ancianos, que fueran toda una visión integradora desde
clínicas de atención para ellos, gerontológicas. No hay gerontólogos en No hay este país. gerontólogos, hay una ¿no? escasez de geriatras brutal. Verdaderamente yo creo brutal. que eso es perdón, Sí. después. No, y evitar precisamente el desgaste de estas familias que a veces acaban más desgastadas, se llama burnout en términos psicológicos, en donde ellos acaban más desgastados y más lastimados y enfermos que los propios enfermos a los que cuidan, ¿no? Yo creo que hay que hacer una estrategia hay una integral, visión romántica. asistencialista. Hay una visión romántica en la cual la familia opera muy bien, pero también es cierto que eso supone, insisto, el sacrificio, sobre todo de mujeres, ¿no? Que es un tema que no, Pero que hay, no hemos... hay un punto que es importante. De los ahorros que uno tiene en el transcurso de la vida, en los 4 meses antes de la muerte, y para terminar el tema, se gasta uno el 75 al 80% de todos los ahorros. Ese ¿Por qué no anticipamos esos 4 meses? Es lo que digo, no los anticipes. Pero yo te voy a decir una Nos ahorramos yo te diría, Qué poquito ahorramos. porque se ahorra, pero aparte el costo en México de los últimos 4 meses es más del 75-80% de los ahorros de las gentes. Esto es lo que debemos de buscar. Y yo creo que en perspectiva social hay muchas áreas fundamentales. Y quisiera agregar un tema, si tú me permites, sobre esta situación. Creo que una de las cosas que nos están haciendo falta en el país, ya sin la menor duda, es traer verdaderamente los escenarios y un proyecto de largo plazo. Los 4 meses antes de la muerte, y para terminar el tema, se gasta uno el 75 al 80% de todos los ahorros. ¿Por qué no anticipamos esos 4 meses? Es lo que digo, no los anticipes. Creo que una de las cosas que nos están haciendo falta en el país, ya sin la menor duda, es traer verdaderamente los escenarios y un proyecto de largo plazo. Digamos, estos datos son suficientemente duros como para saber que se van a dar. Es decir, Ningún dato es suficientemente duro como para saber que se van a dar. Bueno, la probabilidad de que la esperanza de vida se siga incrementando es muy alta. Sí, pero lo que pasa es que puede haber muchos cambios. Mira, lo que está ocurriendo en la tecnología en salud es impresionante. Y eso puede alterar todo lo que en este momento estamos diciendo, la distribución de costos. Hoy hay maneras de regenerar tejidos. Sí. Es decir, te pueden regenerar el músculo del corazón. La nanotecnología está haciendo que puedas hacer intervenciones quirúrgicas sin entrar por la piel. No sabemos muy bien los cambios tecnológicos son impresionantes los cambios ¿En qué va a terminar todo eso? Aunque sepamos que vamos a vivir unos años más, no sabemos qué va a representar como carga para el sistema de atención social, para el sistema médico. Las propias profesiones están cambiando. Yo estoy seguro que la relación que hay entre médico-paciente y entre los otros profesionales de la salud va a cambiar salvajemente en 20, 30, 40 años. A lo mejor los médicos se dedican solo a algunas intervenciones muy específicas y el resto lo hacen técnicos. Sí. Ahora, si les parece, ¿por qué no transitamos al dónde vamos a estar? ¿Dónde se imaginan, cómo se imagina usted la distribución de esos 130 millones de seres humanos? Va a haber una proporción mayor de esos 130 mexicanos de lo que hay hoy en la parte noroeste del país, alrededor de Tijuana y los estados de Sonora y demás, una parte creciente de la población en la otra frontera, que se nos olvida que también es frontera norte, porque decimos que es el sur-sureste del país, pero que en realidad también es frontera norte. Esas son las dos regiones que llevan 40 o 50 años creciendo como porcentaje del total de la población nacional. ¿Qué tanto el cambio climático afectaría eso? No sabemos. Todos pensamos que puede haber cambios importantes en los que va a haber inundaciones y que puede subir el nivel del mar 1 metro y que eso tendría consecuencias muy importantes. Que te gusta mucho, admítelo. Sí. Es un gran provocador. A veces sí. Diría, la segunda ciudad Deberían más de ponerlo poblada, así en la televisión ahorita. Sí, que ponga, Antonio Alonso, provocador. La segunda ciudad más poblada de este país se va a dar alrededor de León, Sí, Guanajuato, Salamanca. Irapuato. Ahí vamos a tener un centro urbano en el 2040
de más de 8 millones de habitantes, de más de 9 millones de habitantes. Ese va a ser el siguiente gran centro urbano del país. Pero la pregunta de Federico es qué tanto existe una redistribución lógica o va a ser orientada, la pregunta debería ir, vamos a orientar o motivar o vamos a dejarlo como está. A mí me gustaría incorporar un tema en esta situación de redistribución. Y el tema en este tema sobre el futuro, yo creo que México requiere un proyecto de largo plazo, de muy largo plazo, de redistribución, y uno de ellos es sacar la capital de la Ciudad de México. Esto se ha discutido muchas veces. Están hablando ahorita de un área urbana, conurbada, en la zona centro de nuestro país. Pero yo creo que en esta discusión, ¿qué tan viable es la Ciudad de México? Eso es uno de los grandes temas, ya que estamos hablando de población. Tendríamos que ver dónde, yo diría, le agregaría, dónde nos vamos a localizar, ese es el otro tema. Y luego, ¿quiénes seremos? ¿Cómo seremos? ¿Qué tan educados estemos? Eso me gustaría tocarlo un poco después. Bueno, a ver si quieres, vamos, ahora sí que como Jack el Destripador, vamos por partes. Ahora, yo ya planteé este tema de la Ciudad de México, capital. Habría que decir, digamos, que para el 2050, si les parece ese horizonte, México será un país básicamente urbano, ya lo es. Digamos, podremos compararnos con cualquier país industrializado en lo que a urbanización se refiere. Si traemos ahorita cerca del 80% y crece medio punto porcentual al año, pues vamos a llegar al 90%. Con lo cual, digamos, seremos urbanitas, con todo lo que esto supone de modificación en cambios de hábitos, costumbres, información, etcétera. Y tendremos muchísima menos población abocada al sector primario, en el campo. Ahorita traemos 15, 17, por ahí puede andar, pues muy probablemente tengamos menos de 10% de la población económicamente activa dedicada al sector primario. Es decir, nos va a ocurrir lo que les ocurre a todos los países que se industrializan, que al fin y al cabo se va vaciando las áreas urbanas, que no quiere decir que produzcamos menos, es muy distinto, pero ese país urbano, que ya lo es y que está digamos, en ciernes ya muy avanzado, ese país urbano va a demandar también otra serie de cuestiones. Sí, pero lo que tú estás diciendo es toda... Lo que quiero llevar es a una planeación mucho más integral de la redistribución geográfica de la población, que es una de las perspectivas sociales más importantes, porque está la zona que se considera que una de las grandes ciudades, una de las grandes conglomeraciones del mundo, de las que más van a crecer, van a estar en la zona maya, que es la zona del Pacífico, que es lo que se supone que está considerado que es de los grandes niveles de crecimiento en esta zona, y que se esperaría una población que francamente me llama la atención incluso las cifras de los prospectivistas en ese sentido internacionales, que es cerca de 8 millones de gentes, que también competiría con la parte central. Pero yo no quisiera llegar a eso, yo quisiera volver al punto de la redistribución y empezaría con cambiar los poderes federales de la Ciudad de México. O sea, a mí me gustaría... Pero esa redistribución yo creo que ya de alguna manera se está dando, ¿no? Vemos, digamos, el casco antiguo de la Ciudad de México, la Ciudad de México ya no está creciendo, está estabilizada e incluso ha habido momentos en donde decrece. En realidad lo que está creciendo es la zona conurbada, pero ese México urbano va a demandar agua potable, no agua entubada, agua potable. Ahorita ya un 80% de los hogares tiene agua, pero no potable. Servicios de drenaje, etcétera. Alumbrado, transporte. Exactamente, nos vienen varias décadas de urbanización y de inversión en esa urbanización. Por ejemplo, en residuos México está realmente muy, muy rezagado. Creo que tratamos algo así como el 4 o 5% de todos los residuos que se generan en las ciudades. Es una barbaridad, eso tiene que cambiar. Pero además el deterioro tremendo que ya traen todo lo que ya se ha hecho, ¿no? Por eso están sucediendo estas explosiones en el centro de tubos que no se han mantenido durante mucho tiempo. Por eso Chimalhuacán también abre una enorme grieta. No hemos atendido esa parte de los gases de la basura. Entonces hay una cantidad de cosas que ya requieren mantenimiento. Y para este año ya muchas estructuras estarán muy viejas, ¿no? Y no han sido atendidas. Entonces, esa parte también la tenemos que considerar, porque eso se va a llevar muchísimo presupuesto. Sí.
Y aparte hay otra cuestión que no hemos tocado, que es el entorno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O sea, nuestras proyecciones y nuestros pronósticos pueden cambiar mucho debido a factores externos, ¿no? Factores perturbadores, dicen en protección civil, socioorganizativos. Por ejemplo, la inseguridad que estamos viviendo. Se están haciendo ciudades del miedo, ¿no? Y en el centro precisamente también del país, donde se presume una región urbana, hay ciudades de miedo ya, ¿no? Nayarit, lo que hizo el gobernador de Nayarit al clausurar las clases y decir que probablemente es la violencia, entonces ya son hechos que está determinando afuera el entorno y que pueden cambiar. La Ciudad de México ya no está creciendo, está estabilizada e incluso ha habido momentos en donde decrece. En realidad lo que está creciendo es la zona conurbada. Y aparte hay otra cuestión que no hemos tocado, que es el entorno, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad que estamos viviendo. Se están haciendo ciudades del miedo. Son hechos que está determinando afuera el entorno y que pueden cambiar nuestras estimaciones. Ahora, vamos a resumir. Estamos hablando de 130 millones de habitantes. Algo más. Con un altísimo porcentaje de población urbana, probablemente más del 90%, con una esperanza de vida similar a los países desarrollados. En eso yo creo que es una historia de éxito que nos trae otras consecuencias en pensiones y en servicios de salud y demás, pero es una historia de éxito. Pero, ¿y qué tan capacitados vamos a estar? ¿Qué tan educados vamos a estar? ¿Qué tantas habilidades vamos a tener para enfrentarnos a el mundo global que estamos viviendo? Para tener un promedio de educación en esas fechas de 12 a 14 años, vamos a tener que invertir aproximadamente el 8 y 9% del Producto Interno Bruto solamente este año. Sí, este año. O sea, que es hacerlo ahora. Para tenerlo hay que hacerlo ahora. Y eso y la inversión en la educación. Se habría que poner un piso. El país tiene más o menos 8 años de escolaridad promedio. Nuestros competidores obligados tienen 13 y 14. El problema en México es que nos ha llevado a pasar de 7 a 8 años una década. Entonces, si continuáramos a ese mismo ritmo, pues nos llevaría medio siglo llegar a tener 12 o 13 para ese momento nuestros competidores obligados, pues no sé en qué nivel estarán. Ahí hay un punto muy flaco, es decir, todo lo demás se está dando, pero en educación necesitamos un esfuerzo muy particular. Déjame ponerlo de otra manera. El 10% más educado de los chinos es mayor a toda la población nacional. Si tuviésemos la misma educación, ese 10% sería un México totalmente educado con esa distribución. La India, exactamente lo mismo. Y esos son países contra los que, entre comillas, debiéramos estar compitiendo. 2, 14 años de escolaridad con la calidad de la educación que tenemos no sirven de absolutamente nada. De cero. No nos van a mover de donde estamos, en lo absoluto. Si no cambiamos lo que estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando, si no ponemos el énfasis en el que aprende y seguimos diciendo que lo que necesitamos son mejores maestros, toda la atención va a estar centrada en los maestros. Los alumnos son lo menos importante del sistema. Sí. Si no cambiamos eso radicalmente, no tenemos futuro. Y no es que la educación, como se suele decir, es el factor único de éxito, y si resolvemos el problema de la educación, resolvemos todo, como no lo fue la democracia, entre comillas, cuando en el momento decíamos es que si no convertimos al país en un país democrático no va a salir del agujero. Bueno, ya entre comillas lo convertimos y sigue en el agujero. Y lo mismo nos va a pasar con la educación. No creo que debamos de poner todos los huevos en esa canasta. Claro. Pero sí es un factor fundamental y no lo estamos atendiendo. Y eso me lleva a otros factores, el factor de organización social y de... ¿Por qué permitimos que la educación nacional esté como está? Porque hay 1 millón y pico o 2 millones de maestros y esos son un factor de presión, un poder fáctico, como se dice ahora, muy importante. ¿O por qué no podemos poner en cintura a ese
grupo. Lo que pasa es que si no logramos esas metas, simple y sencillamente nuestros niveles de competitividad, nuestro intercambio económico, etcétera, que es algo de lo que también debemos hablar, aunque sea unos minutos, va a ser un fracaso. Es decir, México está obligado a elevar su nivel general de educación y lograr, por ejemplo, tocabas un punto que es dramático, que es los profesionistas, el número de profesionistas que tenemos, el acceso total al número de profesionistas, la inversión en educación superior, pues no ha crecido al ritmo que debiera. Y entonces, por ejemplo, una cosa que es terrible es que este programa de infraestructura que fue anunciado por el presidente Calderón enfrenta varios problemas, pero uno de ellos es que no hay cuadros para poder hacer todas las obras simultáneamente porque no preparamos ingenieros, no tenemos ingenieros con experiencia, etcétera, para poder encarar todo. Es que desde los 80s desarticulamos a la ingeniería nacional. Bueno, es lo que hemos hablado de una y otra vez, pero la verdad es de que el otro día que estábamos hablando de la Sociedad Mundial del Futuro, en una reunión muy interesante de enfoque, se calculaba que estamos en más de 30 años atrasados y que si no hacemos nada ahora estaríamos 30 años después, o sea, estaríamos casi 50 o 60 años atrasados. La situación de veras es dramática. A ver, ¿por qué no lo explicas un poco más detalladamente? Porque nosotros traemos un atraso de 30 años. ¿En educación? En educación. Pero si no hiciéramos nada ahora, podríamos atrasarnos más tiempo frente a los competidores, que es lo que estamos hablando. Ese es el tema es lo que dice Toño, la falta incluso de profesionistas en el sentido, digamos, de poderle dar frente a cosas como infraestructura, que va a ser determinante, pues no los tenemos. Pero el punto central está que la estructura actual política del país, si no se cambia completamente en el sentido educativo, va a ser muy difícil cambiar el paradigma de enfoque educativo, que es lo que estamos señalando, que tiene que dársele no solamente al profesor, sino al alumno. No se le está dando al alumno realmente la fortaleza para ser educado. Y yo creo que esto es un cambio sustantivo. Lo estuvimos viendo y esto es básico para la productividad y es básico para la competitividad de nuestro país. Necesitas una estrategia integradora que vaya desde capacitar a profesores, a alumnos, usar las nuevas tecnologías, pero también fundamentalmente quitarte el paradigma de la escuela actual. ¿Sí? Que es un castillo de la pureza donde se aprende la realidad en el aula, sino sacar a los muchachos a vincularse realmente con la sociedad, a ver las necesidades y demandas de este país, ir avanzando en su satisfacción, ¿no? Ahora, curiosamente, por los cambios en la pirámide poblacional, empieza a haber una reducción muy significativa de demanda en los primeros años del nivel de primaria. Es decir, incluso, bueno, ya se está hablando de la posibilidad de tener escuela de tiempo completo, o sea, que pasen no 4 horas, sino 8 horas en la escuela, porque las aulas ya están ahí y tenemos menos demanda, y los maestros, de alguna manera, también ya están ahí. ¿Cómo se imaginan ustedes eso? Lo cual es una tontería. Yo creo que no van a aprender más estando 8 horas en la escuela, sentados detrás de un escritorio, tratando de aprender lo que alguien les dice o les dicta Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que olvidarnos de la edad de estudiar, de que tenemos de los 5 años a los 22 años, ese es el tiempo de vida biológico donde tenemos que aprender. Tenemos que aprender toda la vida. Y ya se acabó, la tasa de obsolescencia de las áreas que están más vinculadas con la tecnología son 5 años. Sí. O sea, un ingeniero electrónico 5 años después de haber salido de la carrera está obsoleto. Tiene que volver a reeducarse. Y eso no lo hemos entendido. Aquí seguimos pensando en que hay la escuela primaria, la escuela secundaria, la preparatoria, la carrera y se acabó el asunto. Empieza a haber una reducción muy significativa de demanda en los primeros años del nivel de primaria. Es decir, incluso, bueno, ya se está hablando de la posibilidad de tener escuela de tiempo completo. Lo cual es una tontería. Yo creo que no van a aprender más estando 8 horas en la escuela. O sea, un ingeniero electrónico 5 años después de haber salido de la carrera está obsoleto. Y eso no lo hemos entendido. Aquí seguimos pensando en que hay la escuela primaria, la escuela secundaria, la preparatoria, la carrera y se acabó el asunto.
Bueno, nos quedan unos cuantos minutos, aunque ustedes no lo crean, se fue volando el programa y no podemos dejar de tocar el tema de cómo nos imaginamos la economía, cómo nos imaginamos el ingreso de los mexicanos, dónde se imaginan ustedes que estaremos parados como nación exportadora en el mundo en el 2030-2050. Que nos provoque Toño, primero, ya con la provocación ya cerramos. Yo te doy una respuesta muy, muy breve. Insisto, no sabemos dónde vamos a estar, pero yo te podría decir que la economía mexicana va a estar basada en servicios como lo va a estar basada la mayor parte de las economías del mundo. Dos, no vamos a tener los niveles de competitividad que se requieren como para que seamos una potencia industrial por una sola razón. No estamos invirtiendo en ciencia y tecnología. Invertimos 0.4% del Producto Bruto en ciencia y tecnología y nuestros competidores están invirtiendo 1.8, 2.5. No, y tienen el compromiso en la Unión Europea de llegar a 2 puntos a final de la segunda década. Yo creo que la economía mexicana no le queda más remedio que seguir concentrada hacia el norte. No está haciendo ningún esfuerzo de diversificación que pueda tener éxito porque no tenemos ni siquiera la visión de a dónde queremos llegar. Yo te diría, México completo, pero la economía mexicana en particular va a seguir siendo miope y cortoplacista. Y mientras esas sean las características que prevalezcan en la economía nacional, yo no veo que la economía nacional pueda tener salida. Hay un problema enorme de distribución de la riqueza o de concentración de la riqueza, como lo quieran poner. Y ese es otro de los grandes limitantes para que México pueda avanzar. Es que somos 130 o 140 millones de mexicanos. No, somos un mercado de 14 millones de mexicanos, no más que eso. El resto no es un mercado para los productos. A ver, déjame de todas maneras tratar de hacer algunas proyecciones. Si este país quisiera llegar a tener más o menos el ingreso que tiene Portugal, $20,000 al año, duplicar nuestro PIB, si seguimos creciendo al 2%, nos llevaría 34 años. Si creciéramos al 3.5, nos llevaría 20 años. Suena más razonable. Si creciéramos al 6, nos llevaría 12 años. Con un crecimiento demográfico bajo, en teoría, podríamos ver un incremento en los niveles de bienestar de la población si tuviéramos una tasa media de crecimiento. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Dónde ven ustedes a México? Yo veo México en el año 2030 con ingresos similares a los que tiene o tuvo España en el año 2000. 2000. Yo veo Maestra. muy difícil este asunto porque cuando llegamos a esta parte de la economía, si estamos viendo que ya el modelo económico actual no funciona y ha traído mucha inequidad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a esto? No se ha planteado. No tenemos ese proyecto de nación donde haya un consenso en decir, para allá vamos, ¿no? Vemos puros esfuerzos aislados, ¿no? Aparentemente un apoyo a las MIPYMES que tienen el 98% ahí de la industria, el empleo, etcétera, y no salen efectivamente de su situación. Tenemos por todos lados, el desempleo es altísimo, ¿sí? Hemos llegado a tasas impresionantes. Entonces parece que estos tres pilares de la corrupción, la impunidad y la inefectividad, la ineficiencia en los ámbitos que deben tomar las decisiones, no nos han dejado salir adelante. Tenemos entonces que buscar otras vías. La organización con la sociedad civil, empresarios, la misma participación en redes sociales y todo, pero ese es fundamental nuestro proyecto de nación, tener claro. Lo que pareciera es que si seguimos en las últimas 2 décadas hemos crecido alrededor del 2%. El bienestar sí se ha extendido, pero es un camino muy tortuoso, es decir, se ha extendido porque el crecimiento demográfico es bajo. Pero, a ver, Julio, no has hablado. Es que yo de la población. Es que yo no quisiera para la población nacional. Bueno, pero tienes ya, digamos, 98% de los hogares con electricidad, con televisión, el 97%. O sea, sí hay cambios en la forma de vida y debemos de suponer que esto sigue adelante. El crecimiento de los consumos de lavadoras, de microondas, etcétera. Estas clases medias brutales que están por todas partes. Julio, a mí no me gustaría ver el vaso medio lleno, sino medio vacío. O sea, ¿cuál de los dos a veces
pero por naturaleza el que hace prospectiva tiene que tener un objetivo de un futurible optimista. Tiene que ser hasta donde es posible que sea realizable. Yo veo a un México muy fortalecido en lo que constituye sus líneas de objetivos económicos. Esto es, yo creo que vamos a definir cuál va a ser la vocación. Esto lo estamos haciendo ahora. Este mismo año 2010, este mismo tipo de programas, este mismo tipo de interacción social, pues nos está permitiendo un poco, digamos, desbrozar caminos que nos pueden ayudar a definir objetivos de visión hacia el futuro. Entonces, eso es lo que creo como objetivo. México sí lo va a lograr en términos de que vamos a poder revertir las tendencias negativas. Eso es lo que quisiéramos como principio. Darle fortaleza en aquellas áreas que se pudiesen incrementar, que son los, digamos, las vocaciones del país. Yo sí creo que México tiene 4 vocaciones, no quisiera hacer ejercicio de estas 4 vocaciones, pero lo dejo para otro programa o para otro momento, porque es todo el tema del futuro. Pero yo creo que México va a alcanzar el nivel de ingreso con un criterio de un incremento promedio 4,5 a 5%, que el que tiene actualmente España en menos de 12 años. Sí creo que México va a tener un nivel educativo que vamos a poder incrementarlo posiblemente hasta el 10 o 11 años. No igual que el de España, eso sí, no lo creo que se pueda. Estoy haciendo una comparación. Pero yo creo que ahí va a haber puntos detonadores. Y el punto detonador para mí, el más significativo, es que México debe tener estabilidad social y consolidación de sus instituciones. Ese es el punto. Si no tuviéramos estabilidad social, todo lo que estamos hablando está abriendo una caja de Pandora, ¿eh? Digo, sí. Porque estamos hablando de perspectiva social. Y si no tuviéramos la capacidad de cierre social, perdónenme, no estamos hablando de nada. Pero si tuviéramos las instituciones, créemelo, Federico, Guillermina y Toño, que es el gran provocador, México tendrá, que ustedes sí verán, por supuesto, un México con unas condiciones diferentes. Tenemos que despedir el programa. Así, aunque parezca que no, pero tenemos que despedir el programa. Maestra Guillermina Baena, mil gracias por su presencia el día de hoy aquí. Julio Millán, ¿qué te puedo decir? Mil gracias. Antonio Alonso Concheiro, mil gracias a ustedes que estuvieron, que participaron en este programa. Discutamos México, esperamos que les haya podido interesar el programa. Esperen a la próxima emisión. Creo que la situación ahorita está en un momento crítico en el cual estamos teniendo muchos menos patentes, por dar uno de los indicadores de todos los países que están en la OCDE, pero también mucho menor número de patentes que países de Latinoamérica. Tenemos que jugar los dos papeles, de usuarios, pero también de creadores. Si no, vamos a una situación económica desastrosa en la que vamos a regresar de nuevo al ejemplo de Arturo, de oro por cuentitas, ¿no? Yo creo que a los gobernantes y a los que dirigen los destinos de este país hay que cambiarles 2 palabras, una de gasto por otra de inversión. Nos hace falta verdaderamente todo una manera de ver que nos integre. Solo así vamos a llegar a ponernos todos de acuerdo sobre una estrategia nacional. Porque hoy por hoy parece que la ciencia y la tecnología se lleva por el esfuerzo de individuos, pero no como un esfuerzo coordinado, ¿no? Yo creo que la ciencia no es un gasto. La ciencia siempre es una inversión.